Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Semblanzas, por su radio favorita, Radio La Voz Universal. En su programa Semblanzas, dedicado a el esbozo de biografías de personajes cruceños, la mayoría de ellos destacados en muchas áreas, queremos mostrar hoy en este programa a un personaje que dio mucho por Santa Cruz, por su tierra, que dio muchísimo por su gente. El personaje del que vamos a hablar hoy es Monseñor Belisario Santiesteban Seoane. Monseñor Santiesteban, descendiente de viejas familias cruceñas, como bien lo han demostrado sus biógrafos, nació en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a inicios del siglo XIX, en la tercera década del siglo XIX. Educado en la misma ciudad de Santa Cruz, fue educado no en una institución regular, sino educado bajo el auspicio de un sacerdote, como era costumbre en la época. Ya Gabriel René Moreno en sus escritos nos decía que en la ciudad de Santa Cruz los sacerdotes, que eran los personajes formados, educados de la sociedad cruceña antigua de la época, tenían ya sea en sus casas o en sus iglesias estudios para los jóvenes del lugar, de la zona, que podían costearse la educación que impartía el sacerdote. Así pues, Monseñor Santiesteban, Belisario Santiesteban, fue educado de esta forma bajo la educación de un gran sacerdote del siglo XIX. Terminados los estudios de primaria con este sacerdote cruceño, pasará a la educación secundaria en el por entonces muy nuevo y muy precario y muy pobre Colegio Nacional de Ciencias y Artes, en lo que se convertirá más tarde en el Colegio Nacional Florida, que hoy, por cierto, está cerca de cumplir casi 200 años de vida. Monseñor Santiesteban se formó en las aulas de este colegio, que, como hemos visto en las biografías de otros personajes, fue un colegio que desde sus inicios y gracias a muchos libros donados por personajes, ya sea cruceños o extranjeros que pasaban por la ciudad de Santa Cruz, se aprovisionó de una buena biblioteca, una buena cantidad de libros que sirvieron para formar a los futuros estudiantes del colegio. Es por ello, quizá en parte, a esta biblioteca y al empeño casi autodidacta de los jóvenes cruceños, que han salido grandes cerebros, grandes intelectuales de tierras cruceñas y específicamente del Colegio Nacional Florida. Monseñor Santiesteban pues estudiará en el Colegio por entonces de Ciencias y Artes, y al culminar sus estudios con excelentes notas, como bien anota Plácido Molina Mostajo en el excelente trabajo que publicó en la biografía de Monseñor Santiesteban, Santiesteban pasará pues a la ciudad de Sucre para hacer los estudios eclesiásticos, estudios de teología y filosofía. Por entonces no existía en la ciudad ningún centro de estudios superiores. Todavía no se había fundado la Universidad Gabriel René Moreno, y los seminarios eclesiásticos que existieron en Santa Cruz ya habían cerrado sus puertas. No existía pues ninguna institución de formación de educación superior en Santa Cruz. Es por eso que Santiesteban, al igual que muchos otros jóvenes de la época, tienen que salir a otras capitales del occidente del país para formarse. Santiesteban, ya con inclinaciones eclesiales, con inclinaciones religiosas, va a ingresar al seminario de la ciudad de Sucre, en donde se va a formar bajo la tuición del por entonces arzobispo de Sucre. Según lo que se anota en las biografías que se han escrito de Monseñor Santiesteban, el arzobispo de Sucre le toma cierto cariño, cierto aprecio a Belisario Santiesteban. Como bien anota también otro de sus biógrafos, Tomás O'Connor Darlach, Santiesteban fue un gran estudiante que sobresalió desde su primer momento de sus estudios de seminario, y es por eso que
atraía la atención tanto de docentes como de los sacerdotes que trabajaban en el seminario sucrense. Este seminario de la ciudad de Sucre, que tiene muchísimos años y que actualmente sigue funcionando, formó a los más grandes eclesiásticos, sacerdotes, obispos que han tenido las diferentes diócesis de nuestro país. Santiesteban, pues, una vez concluidos los estudios eclesiásticos, se ordena sacerdote en la ciudad de Sucre en 1867. Siendo pues un joven sacerdote cruceño y más que seguro, él esperaba retornar a su ciudad natal para empezar a trabajar con su gente, con los cruceños. Sin embargo, al parecer, el mismísimo arzobispo de la ciudad de Sucre lo retiene para tenerlo como docente en el mismo seminario donde él había estudiado. Es así que al año siguiente de haberse ordenado sacerdote, de haber terminado los estudios eclesiásticos, va a empezar a trabajar como profesor del colegio seminario, dando diferentes materias que al parecer, por las referencias que se tienen de la época, por los archivos que se tienen, fue un maestro de primera nota. Residiendo pues en la ciudad de Sucre, verá la oportunidad de, gracias a los ingentes recursos familiares que tenía, pues venía de una familia bastante acaudalada, podrá realizar un viaje en peregrinación, una especie de peregrinación al continente europeo. Santiesteban pues se embarcará vía Sucre, Buenos Aires, Europa, y una vez en Europa hará un recorrido por las principales capitales de aquel continente, recogiendo ya ideas en su trabajo pedagógico para formar en un futuro un seminario, refundar un seminario en la ciudad de Santa Cruz. Según anotan pues Plácido Molina, por ejemplo, entre otros biógrafos, Monseñor Santiesteban fue en Italia y en España principalmente a casas religiosas, sacerdotales, que se abocaban a la educación, buscando manuales, buscando bibliografía y buscando referencias acerca de qué era lo último que se tenía en cuanto a pedagogía y en cuanto a didáctica para, con aquellos conocimientos, llegar a la ciudad de Santa Cruz, a su pequeña ciudad natal, e implementar estos nuevos conocimientos que estaban en boga en las capitales europeas. Se cuenta que tuvo contacto incluso con la congregación, hoy muy ampliamente difundida, de Don Bosco, de los padres salesianos, y con la ayuda de ellos pudo conseguir y traer bastantes libros y material didáctico y pedagógico. Después de algunos años en Europa, retorna a Bolivia y retorna a Sucre para concluir su trabajo en la arquidiócesis de Sucre, para retornar e instalarse definitivamente en la ciudad de Santa Cruz. Una vez en la ciudad de Santa Cruz, pues el por entonces obispo cruceño, ya que Santa Cruz todavía no era una diócesis, no era una arquidiócesis, sino una pequeña diócesis por entonces de lo que comprendía Bolivia, tomará a Santiesteban primeramente como profesor para el Colegio de Ciencias y Artes en matemáticas y la materia de historia. Santiesteban pues será docente en el colegio donde él mismo estudió y llegará a proponer al por entonces obispo cruceño la fundación de un seminario en la ciudad. La ciudad de Santa Cruz desde el siglo XVII había tenido un seminario muy precario para la educación y formación de los futuros sacerdotes. Sin embargo, ya desde sus inicios, este seminario del siglo XVII había incorporado no solo aspirantes al sacerdocio, sino a la juventud y a la niñez de la época en general,
que quería formarse y que quería tener un poco más de educación y formación en la época. Sin embargo, por la precariedad y esencialmente la falta de recursos, este seminario, primer seminario del siglo XVII, tuvo que cerrarse a los pocos años de haberse fundado. Habrá una nueva intención de fundación en el siglo XVIII, gracias a un gran obispo cruceño, Monseñor Herboso, quien logrará hacer la fundación de un nuevo seminario en la ciudad y que funcionará por muchos años, que formará, al igual que el primero, no solo aspirantes al sacerdocio, sino a la niñez en general en cuanto a catecismo y en cuanto a las materias básicas. De nuevo, por la precariedad y la falta de recursos, este segundo intento de seminario tuvo que cerrar sus puertas. El proyecto pues de Monseñor Santiesteban será el tercer seminario que se inaugure en la diócesis cruceña. Logrará hacer el seminario, logrará fundar su seminario en 1881 y le pondrá el nombre de una advocación a la que seguía con mucha fe Monseñor Santiesteban, que será el Sagrado Corazón de Jesús. El Seminario del Sagrado Corazón de Jesús, pues, fundado bajo la advocación del Corazón de Jesús, será un centro de educación de primera nota y que impartirá una educación de altísima calidad. Es necesario mencionar que Monseñor Santiesteban, para fundar su seminario, solamente utilizó los recursos familiares. Se cuenta que, entre los biógrafos de Monseñor Santiesteban, que para fundar su seminario y para obtener los salarios de los maestros y la compra de inmuebles para el seminario, solamente utilizó los recursos familiares, llegando casi a agotar los recursos de su familia, de sus padres, en su proyecto educativo. La obra pues de Santiesteban es digna de recordarse, ya que usó, como muy pocas personas harían, recursos propios para una obra de bien social, una obra que dejó huella en la época y que podemos decir tiene repercusiones hasta nuestros días, ya que de las aulas de su seminario salieron no solamente sacerdotes, sino grandes personalidades que se formaron en las aulas de este seminario, que tenía primaria, secundaria y formación sacerdotal, formación superior. Y muchos de los jóvenes inscritos y que además de estar en las aulas contaban con becas de estudio financiadas por el mismísimo obispo, Monseñor Santiesteban, fueron en el futuro grandes personalidades que sobresalieron tanto en derecho como en ciencias humanas, ciencias sociales, grandes personajes que están inscritos en la historia de Santa Cruz y en la historia nacional. Personajes que se formaron gracias a la obra de Monseñor Santiesteban, que está ahí detrás como el personaje principal de la educación cruceña de finales del siglo XIX. Pero por entonces era solamente un sacerdote más de la diócesis cruceña. Siguiendo su obra de educación, en 1892, nuevamente con su insistencia, con su fuerte trabajo, logrará hacer llegar a Santa Cruz a la congregación de las Hermanas de Santa Ana, una congregación de hermanas dedicadas a diferentes labores en su trabajo pastoral. Estas hermanas llegarán a la ciudad de Santa Cruz y fundarán el famosísimo centenario Colegio Santa Ana, que funciona hasta nuestros días en la capital cruceña. Gracias a Monseñor Santiesteban y a sus gestiones ante la congregación en Europa, será que esta hoy por hoy muy famosa congregación de hermanas inaugurará un colegio en la ciudad de Santa Cruz. La congregación también, y a instancias de Monseñor Santiesteban, por entonces Padre Santiesteban,
llegará a hacer también algunas otras fundaciones y otros trabajos en la ciudad. Trabajarán por un espacio de tiempo en el por entonces muy pequeño y precario Hospital San Juan de Dios, el único hospital que tenía la ciudad de Santa Cruz, en donde también dejarán una huella gracias a el legado que va a tener Monseñor Santiesteban. Gracias a este y muchos otros trabajos que desarrollará en la ciudad de Santa Cruz, es que se decide desde el Vaticano nombrarlo como obispo de la diócesis cruceña. Una vez instalado como obispo titular de la diócesis cruceña, su trabajo se abocará mucho más a la visita pastoral a toda su diócesis, ya que por entonces la diócesis cruceña abarcaba no solamente a la ciudad de Santa Cruz y las provincias, las pequeñas ciudades aledañas, sino también dentro de la diócesis cruceña estaba el inmenso Chaco boliviano, todo el departamento del Beni y también el territorio de lo que hoy es el departamento de Pando. Así pues, Monseñor Santiesteban, el obispo cruceño, tendrá una difícil tarea que sabrá cumplir a cabalidad, hacer la visita pastoral a cada una de las poblaciones del inmenso territorio de su diócesis, que estaba bajo su gobierno. Es así que prácticamente desde los inicios de su trabajo como obispo de Santa Cruz, hará y programará visitas pastorales a todas las poblaciones que componían su diócesis. Y es digno de hacer notar también que en cada población a la que llegaba participaba en bautismos, matrimonios, celebraciones de toda índole, trabajando día y noche prácticamente, ya que la población que llegaba quería conocer al obispo de la diócesis, ya que por entonces todavía era muy raro que el obispo titular de la diócesis llegue a las pequeñas poblaciones alejadas que apenas y conocían a algún sacerdote. El obispo pues llegaba y también tuvo una idea en la época que fue bastante aplaudida y es digna de recordar también. A las poblaciones a las que llegaba, organizaba juntas con los notables de las pequeñas ciudades y solicitaba recursos a la población para terminar la construcción de la antigua iglesia catedral cruceña de la capital de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Por entonces, pues, la catedral cruceña estaba inconclusa. Había empezado su reconstrucción en la década de los años 40 del siglo XIX y había quedado paralizada debido a la falta de recursos. Será pues Monseñor Santiesteban quien reinicie las obras, sobre todo alentado por la gran cantidad de recursos que había en la época debido a la goma que rescataban y que sacaban de la selva de la Amazonía boliviana grandes empresarios cruceños de la época. Será a estos empresarios, sobre todo, a quienes va a acudir Monseñor Santiesteban para solicitar recursos para que se termine de construir de una vez por todas esta catedral cruceña. Obra que, gracias a la iniciativa de Monseñor Santiesteban, será terminada en 1915. Se inaugurará oficialmente, se reabrirá la Catedral Cruceña en 1915. Faltarán todavía algunos detalles por terminar de la majestuosa Catedral Cruceña, pero básicamente la obra estaba terminada. La obra de Monseñor Santiesteban pues perdura hasta nuestros días. La Catedral Cruceña pues será una de las obras más palpables y más visibles de Monseñor Santiesteban, que perdura hasta nuestros días en plena plaza principal de la capital cruceña. Monseñor Santiesteban pues, avanzando los años, verá cada vez más difícil el sostenimiento de su seminario, del Colegio Seminario del Sagrado Corazón de Jesús. Le será cada vez más difícil
sostener esta obra educativa, ya que sus recursos económicos cada vez se estaban agotando. Hacia el final de sus días, ya casi sin dinero para mantener este colegio, solicitará una ayuda económica al gobierno nacional. El gobierno nacional, lamentablemente, la colaboración que prestó al colegio seminario a Monseñor Santiesteban pues fue muy pequeña. Es así que Monseñor Santiesteban apelará a otro tipo de ayuda, a otro tipo de recursos. Solicitará a, como se llamaba por entonces, la Guardia Vieja, a los viejos estudiantes que inauguraron el colegio seminario cruceño de Monseñor Santiesteban, y les pedirá a muchos de ellos ya profesionales que colaboren con el colegio, y si no podían en lo económico, que colaboren con la docencia. Es así que ingresarán ya en la segunda década del siglo XX muchos grandes personajes, todos ex alumnos de Monseñor Santiesteban, a prestar su ayuda como docentes y como profesores del colegio seminario. Es así que el colegio va a contar con grandes profesionales entre sus filas como docentes. Entre ellos se puede contar al padre de los hermanos Vázquez Machicado, al doctor Ángel Vázquez, quien fue uno de los más meritorios alumnos estudiantes de Monseñor Santiesteban y que llegará a dar clases al colegio sin recibir ningún tipo de sueldo, salario o reconocimiento económico, simplemente atendiendo a la solicitud del maestro de Monseñor Santiesteban. Como el doctor Vázquez, muchos serán los profesores que llegarán a dar clases para aquellos estudiantes que necesitaban del colegio seminario. Pero esta ayuda no durará mucho tiempo, debido nuevamente a la falta de recursos para lo administrativo, la falta de inmobiliaria, ya que la inmobiliaria se estaba haciendo cada vez más vieja, se necesitaban cuadernos, se necesitaban recursos para los muchachos que estaban becados en el colegio seminario. Debido a estas y muchas otras falencias, el colegio tendrá que cerrar. Se cerrará pues un ciclo muy importante de la educación cruceña y Santa Cruz entera llorará la pérdida del colegio seminario Sagrado Corazón de Jesús. El gobierno nacional, tratando de atender a esta falta, tratará de sostener el colegio seminario, pero solamente en la parte primaria. Es así que funcionará solamente la primaria y llevará el nombre de Monseñor Santiesteban. Es así como se tiene hasta nuestros días a la pequeña escuela Obispo Santiesteban en el centro de la ciudad de Santa Cruz, donde hasta la segunda década del siglo XX funcionó el gran colegio seminario Sagrado Corazón de Jesús. Monseñor Santiesteban, pasando los años, ya anciano y achacoso, con una enfermedad en las espaldas, no resistirá el tiempo, no resistirá los achaques de la enfermedad y de la vida, y fallecerá dejando apenada a toda la población cruceña, a toda la grey que se congregaba en torno a este obispo misericordioso y sobre todo entregado a la labor educativa, como hemos visto, de su pueblo, del pueblo cruceño. Valga pues este pequeño programa, esta pequeña semblanza biográfica, para traer a la memoria a Monseñor Belisario Santiesteban y a su obra. Una obra que tuvo muchísimo peso y que, como ya les dije, tiene repercusiones hasta el día de hoy. Gracias por seguirnos, síganos Semblanzas todos los martes de 11 a 11 y media por su radio favorita, La Voz Universal. También pueden seguirnos y ver todos nuestros programas en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook y en YouTube. Coméntenos, escríbanos sus dudas, sus inquietudes
y también, ¿por qué no?, sus sugerencias. Ya hemos recibido algunas sugerencias, las vamos a tomar en cuenta, estamos tomando nota. Aprovecho para mandarle un gran saludo a Pedro Gutiérrez, quien es un seguidor del programa, un seguidor asiduo de nuestro programa de Semblanzas y que ya nos ha escrito algunas sugerencias para el programa. Anotamos con mucho gusto su sugerencia y en los próximos programas verán un programa dedicado a la sugerencia del señor Gutiérrez. Un gran saludo para él. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima Semblanzas. Serenata frente a tu balcón, soy bohemio que dice...